Bien, sea un número tal como a, que esté elevado a una potencia que le vamos a llamar exponente, y a le vamos a llamar base. A debe pertenecer al conjunto de los números reales y a tiene que ser diferente de 0. El exponente indica las veces en que la base se va a multiplicar por sí misma. Por ejemplo, 5 elevado al cuadrado. Esto es igual a 5 por 5. Porque este 2, que es el exponente, indica las veces en que la base se va a multiplicar por sí misma. Son 2 veces que la base se va a multiplicar por sí misma, o sea, 5 por 5. Y esto es igual a 25. Otro ejemplo, 2 al cubo. Esto es 2 por 2 por 2. 3 indica las veces en que la base se va a multiplicar por sí misma. Son 3 veces, 2 por 2 por 2. Y esto es igual a 8. Vamos a ver ahora las leyes de los exponentes y radicales. Primera ley. Exponente 0. Si tenemos un número, por ejemplo a, elevado a la 0, esto es igual a 1. Para todo a diferente de 0. Por ejemplo, 5 elevado al exponente 0 es igual a 1. 2010 elevado al exponente 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a un exponente 0 es igual a la unidad. Segunda ley. Exponente negativo. Tuviéramos un número tal como a y lo elevamos a un exponente como por decir menos n. Esto es igual a 1 sobre a elevado a la n. Nótese que cuando hay un exponente negativo, esto va a ser igual a la unidad sobre, ponemos la misma base y ahora el exponente pasa a ser positivo. Por ejemplo, 5 a la menos 2. Esto es igual a 1 sobre 5 al cuadrado. Y esto es igual a 1 sobre 25. Porque sabemos que 5 al cuadrado es 25, ¿verdad? Aquí está. 5 al cuadrado es 25. Tercera ley. Producto de bases iguales. Tuviéramos un número tal como a elevado a la potencia n. Lo multiplicamos por a, pero esta vez elevado a la potencia m. Lo multiplicamos por a, pero esta vez elevado a la potencia p. Vemos que son bases iguales, ¿verdad? Todas tienen la base a. Este producto tiene las bases iguales. Entonces ponemos la misma base y sumamos los exponentes. Entonces sería la misma base que es a elevado a la potencia n más m más p. Por ejemplo, 2 al cubo por 2 al cuadrado por 2 a la quinta. Esto es igual a decir 2, la misma base, y ahora sumamos los exponentes. 3 más 2 más 5, y esto nos da
10. Cuarta ley. Cociente de bases iguales. Anteriormente teníamos un producto de bases iguales, pero ¿qué pasa si ahora tenemos un cociente donde las bases son iguales? Entonces, por la cuarta ley, esto sería igual a poner la misma base y restar los exponentes. Un ejemplo puede ser 5 elevado al cuadrado y esto elevado al cubo. Esto es poner la misma base, que es 5, y ahora restamos los exponentes. 2 menos 3, y esto es igual a 5 a la menos 1. Y esto por la segunda propiedad, o la propiedad del exponente, la ley del exponente negativo, sería 1 sobre 5. Quinta ley. Potencia de un producto. Potencia de un producto. Supongamos que tuviéramos A por B por C, y todo esto elevado a un exponente tal como M. Esto es igual a decir cada uno de los factores elevado a esa potencia. ¿Okay? Por ejemplo, 2 por 3 por 4 al cuadrado. Esto es igual a decir 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. Sexta ley. Potencia de un cociente. Tuviéramos un cociente tal como A sobre B y esto está elevado a la M. Esto es lo mismo que decir A a la M sobre B a la M. Por ejemplo, 2 tercios elevado al cubo. Esto es igual a decir 2 al cubo sobre 3 al cubo. Séptima ley. Potencia de potencia. Si tuviéramos A que está elevado a la M y esto elevado a la N, esto es igual que decir A elevado a la M por N. Como consecuencia de esto podemos decir que A elevado a la M, esto elevado a la N y esto elevado a la P es lo mismo que decir A elevado a la M por N por P. Por ejemplo, si tuviéramos 2 elevado al cuadrado y esto elevado al cubo y esto elevado al cuadrado nuevamente, es lo mismo que decir 2 elevado a la 2 por 3 por 2, y esto es igual a 2 elevado a la potencia 12. Octava ley. Potencia negativa de un cociente. Tenemos un cociente tal como A sobre B y esto elevado a la menos N. Nótese que es un cociente elevado a una potencia negativa, entonces esto va a ser igual, fíjense, A aquí es el numerador y B es el denominador, entonces
vamos a cambiar el orden. Ahora b pasará a ser el numerador y a el denominador, pero la potencia o el exponente de ser negativo ahora va a pasar a ser positivo. Por ejemplo, 2/3 elevado a la menos 3 es lo mismo que decir 3/2 elevado al cubo. Novena ley. Transformación de una expresión afectada por un radical. Por ejemplo, raíz m de a a la n. M es el índice del radical, a es la base, n es el exponente, sabemos. Esto es igual a decir a elevado a la n sobre m. Por ejemplo, raíz cúbica de 2 al cuadrado. Esto es lo mismo que decir 2 elevado a la 2/3. Otro ejemplo, raíz quinta de 3 al cubo. Esto es lo mismo que decir 3 elevado a la 3/5. Décima ley. Raíz de un producto. Si vemos que tenemos raíz donde el índice es m y dentro está un producto a por b por c, por ejemplo, esto es lo mismo que decir a la raíz m de cada uno de esos factores. La raíz m de a por la raíz m de b por la raíz m de c. Por ejemplo, si tuviéramos raíz cúbica de 2 por, pongámosle 2a por p, pongámoslo así. Esto sería lo mismo que decir raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de a por la raíz cúbica de p. Bien, vamos a ver la 11ª ley, raíz de un cociente. Si tenemos la raíz m de un cociente, por decir a sobre b, esto es lo mismo que decir raíz m de a sobre la raíz m de b. Por ejemplo, raíz cúbica de 2/3 es igual a decir raíz cúbica de 2 sobre raíz cúbica de 3. Ley número 12. Raíz de raíz. Si tenemos, por ejemplo, la raíz cuyo índice es m de la raíz cuyo índice es n,
de la raíz cuyo índice es P de un número A. Esto es lo mismo que decir una sola raíz donde el índice de esta raíz va a ser la multiplicación de los índices anteriores. M por N por P de A. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada. No vamos a ponerle a cuadrado porque se supone que ya es cuadrado aquí, que es raíz cuadrada de la raíz cúbica de la raíz cuarta de 2, por ejemplo. Entonces esto es lo mismo que decir una sola raíz y aquí siempre va a ser 2, y aquí como índice de la raíz va a ser la multiplicación de esta raíz. Aquí es 2 por 3, 6, y por 4, 24. ¿Okay? Ley número 13. Potencia de una raíz. Si tenemos la raíz m de a elevado a la n, esto es lo mismo que decir raíz m de a todo esto elevado a la n, y también es lo mismo decir a elevado a la n sobre m. Por ejemplo, tuviéramos raíz cúbica de 2 a la cuarta, es lo mismo a poner raíz cúbica de 2 y 4 aquí afuera, y esto es lo mismo que poner elevado a la 4 tercios. Bien, ahora vamos a hacer la ley número 14. Exponente de exponente. Bien, por ejemplo, si tenemos un número A que está elevado a un exponente B, este elevado a un exponente C, y C elevado a un exponente D, y D elevado a un exponente E, y E elevado a un exponente F, por ejemplo, esto es lo mismo que decir lo siguiente. Fíjense, primero desarrollamos E elevado a la F, y le vamos a poner que nos salga un valor tal como I. Entonces sería A elevado al exponente B, que está elevado al exponente C, que está elevado al exponente D, y que estaría elevado al exponente I. Ahora fíjense, D elevado a la I. Desarrollamos D elevado a la I y le ponemos como por ejemplo que esto nos salga un X. Entonces sería A elevado a la B, que está elevado al exponente C, que estaría elevado al exponente X. Ahora imaginemos que sea la X es igual a un Z, por ejemplo. Tendríamos entonces A elevado al exponente B y este elevado al exponente Z. Ahora imaginemos que B a la Z tiene un valor de W, por ejemplo. Entonces sería A W. Ojo, A la M
que está la n, esto es una potencia de potencias, esto es igual a la m por n, ¿ok? Es muy diferente a la m que esté elevado a la n, no son iguales, ¿ah? Entonces esto de aquí es diferente a esto de aquí, ¿ok? Mientras tenemos aquí una potencia de potencias, aquí tenemos un exponente de exponente. Mucho cuidado con eso. Por ejemplo, se me ocurre dos elevado al cuadrado elevado al cubo y esto y 3 elevado al cuadrado. Esto es exponente de exponentes, entonces esto es igual a decir 2, 3 al cuadrado es igual a 9, 2 elevado al cuadrado y elevado a la 9, 2 a la novena es 512, entonces sería 2 elevado a la 500, elevado al exponente 512. Ley 15. Introducción de un factor en un radical. Tenemos un número a elevado a un exponente, por ejemplo m, multiplicado por un radical de índice n, donde la base es b. Queremos introducir a elevado a la m, queremos introducirlo en el radical. Muy bien. Entonces, para hacer esto, un solo radical, ¿ok? Entonces ahora a lo vamos a introducir. A, sabemos que el radical está con índice n, ¿verdad? Es un solo radical. Entonces vamos a introducir a, que está elevado al exponente m, pero ahora lo vamos a multiplicar por el índice de este radical y por b, ¿ok? Entonces ya hemos introducido a, que está elevado a un exponente m, dentro de un radical de índice n. Por ejemplo, tenemos 2 al cubo por la raíz cúbica de 3, por ejemplo. Queremos introducir este 2 al cubo dentro de la raíz cúbica. Entonces ponemos raíz cúbica, ahora 2 al cubo por, ahora vemos que el índice es 3, entonces también multiplicamos por 3 y por este factor que es 3. Muy bien, entonces de esa manera hemos introducido un número dentro de un radical. Vamos a ver ahora las leyes de signos para la potenciación. Cantidad positiva. Elevado a un exponente par, esto me da igual a una cantidad positiva. Por ejemplo, 3 al cuadrado es igual a 9. 3 es una cantidad positiva y 2 es un exponente par, ¿verdad? Me da una cantidad positiva. 2. Cantidad positiva. Elevado a un exponente impar
también me da una cantidad positiva. Por ejemplo, 3 elevado al cubo, esto es igual a 27. 3 es una cantidad positiva y que está elevado al cubo, este exponente 3 también es una cantidad impar, es un exponente impar, entonces me da una cantidad positiva. 3. Cantidad negativa. Elevado a un exponente par me da una cantidad positiva. Por ejemplo, 2 o menos 2 elevado a la cuarta. Vemos que el menos 2 es una cantidad negativa, pero su exponente es par. Esto es lo mismo que decir menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos más, por menos menos, por menos más. O sea, me va a dar positivo y 2 a la cuarta es 16. Entonces estamos comprobando que menos 2, o sea, una cantidad negativa elevado a un exponente par, me da una cantidad positiva. 4. Cantidad negativa. Elevado a un exponente impar. Esto me da una cantidad negativa. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de menos 2, pero esta vez va a estar elevado al cubo. Es una cantidad negativa elevado a un exponente impar. Esto es menos 2 por menos 2 por menos 2. Si multiplicamos los signos nos va a dar negativo y 2 al cubo es 8. Bien, finalmente vamos a estudiar leyes de signos para la radicación. Leyes de signos para la radicación. 1. Tenemos una raíz donde el índice es par de una cantidad positiva. Esto es igual a una cantidad positiva. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9. Vemos que el índice es 2 porque es raíz cuadrada y la cantidad es 9 que es positiva. Esto nos da una cantidad positiva que es 3. 2. La raíz de índice impar de una cantidad positiva, esto nos da una cantidad positiva también. Un ejemplo de esto puede ser raíz cúbica de 8. Vemos que el índice es impar y la cantidad es positiva. Esto nos da 2, que es una cantidad positiva. 3. La raíz de índice par de una cantidad negativa, esto nos da una cantidad imaginaria. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 3. Vemos que el índice es par, pero la cantidad es negativa. Esto nos da un número imaginario. Finalmente, 4. La raíz de índice impar de una cantidad negativa, esto nos da una cantidad negativa. Por ejemplo,
raíz cúbica de menos 8. Vemos que el índice es impar y la cantidad es negativa. Esto nos da menos 2, que es una cantidad negativa. Muy bien, entonces con todos estos conceptos, ahora vamos a comenzar a hacer problemas de nivel preuniversitario. Entonces vean nuestros problemas de nivel preuniversitario y practiquen con ellos.